Buenos días, saludos a todos ustedes, hermanos de la Universidad José Martí de Latinoamérica. En el marco del postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones, dirigida por el doctor Rigoberto Pupo, en medio de ser nuestro mentor, fundador y encontrarnos ahora en la tercera corte para la gloria de Dios. Estamos en el módulo 6, titulado Hermenéutica Analógica Ecosófica. Para ello, entonces, vamos con la asignación número 10, que nos lleva a culminar la narrativa, hoy 9 de mayo, la narrativa de estas presentaciones de dicho módulo. Debo decir que para la gloria de Dios he recibido el 29 de abril estas 10 asignaciones y hoy, para la gloria de Dios, a 11 días luego, puedo decir que he trabajado más de 12 horas diarias en este encierro, en cuarentenado, volando como águilas en la mente, para repasar todos estos conceptos y hacer en el nombre de Cristo algunas valoraciones de altura, y a ello se espera ir mejorando cada día más, entendiendo que el hombre no navega jamás dos veces en las mismas aguas. Por ello es que en la asignación número 10 vamos a buscar la esencia de la pedagogía hermenéutica, de la sensibilidad y sus mediaciones complejas, destacando las ideas de Humberto Maturana. Y debo decir responsablemente que en tanto ir comprendiendo estas ideas y definiendo los rizomas para, en primer lugar, comprender a Humberto Maturana y a la pedagogía de la sensibilidad y sus acercamientos con la hermenéutica, y ir pensando en algunas imágenes que nos den idea de esta pedagogía de la sensibilidad y de las conclusiones de apertura a realidades muy crueles que han venido diviniendo entre lo que significa la verdadera sensibilidad mostrada como insensibilidad en el propio ser humano. En ello, comprendiendo a Humberto Maturana y la grandeza de este hombre, me he conseguido entonces que en el medio de estos estudios, y es una causalidad, en este medio de estos estudios, Maturana, el amor, la autopoiesis y sensibilidad en su pedagogía, en este medio de estos estudios, ha fallecido el cuerpo en este tiempo de Humberto Maturana. Ese reconocido biólogo chileno muere a los 92 años, en estos momentos que se realizaban las lecturas para ello. Y sin duda, su muerte es una gran pérdida para el pensamiento crítico y ontológico nacional e internacional, que destacó la Universidad de Santiago de Chile, de la que Maturana fue nombrado doctor honoris causa en el 2017. Y ahí se anuncia entonces el final del cuerpo y del legado de Maturana, pero como dice José Martí, que cuando grandes hombres mueren, pues su entierro es un desfile de carrozas que anuncian su gran legado. Este biólogo chileno tuvo una definición que hizo reflexionar hasta el Dalai Lama. Esto fue un filósofo que recibió Premio Nacional de Ciencias en 1994 y uno de los científicos más influyentes en su campo alrededor del mundo. Ese científico e intelectual que nació el 14 de septiembre de 1928 y que estudió en el Liceo Manuel Salas y que en 1950 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que luego se traslada a Londres a estudiar anatomía y neurofisiología, y que con una beca Rockefeller obtuvo un doctorado en biología más adelante en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Que es Maturana el creador del concepto de autopoiesis y además que desarrolla un sólido trabajo intelectual junto a otro científico chileno como lo es Francisco Valera. Fue Maturana académico de la Universidad de Chile y en 1994 fue galardonado como el Premio Nacional de Ciencias, donde desarrolla estudios en la Universidad de Londres y llega a ser
parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ese gran autor, ese gran escritor sensible entre amor, autopoesía y sensibilidad, deja obras inmensas como El árbol del conocimiento, El sentido humano, y acaban de publicar La revolución reflexiva que escribe Maturana junto a Ximena Dávila. Allí invita a cambiar la sociedad mediante la colaboración. Promueve un futuro sustentable y sugiere que, dado el caso, las personas, eso lo sugiere él, pudieran optar por una eutanasia y no es causalidad, porque la palabra tiene poder y la palabra tiene sentido, y con la palabra Dios crea el universo. Cuando Maturana afirma que él le gustaría escoger el momento en que va a morir porque no quiere ser una carga ni generar daños. Y es que comprender a Humberto Maturana es comprenderlo en su esencia, en sus obras, legado de la humanidad. Y Maturana y Valera afirman que la coherencia y armonía entre las relaciones e interacciones entre los integrantes de un sistema social humano se debe a una coherencia y armonía de su crecimiento en el continuo aprendizaje de operar Y es que Maturana afirma que si atendemos a nuestro vivir cotidiano, notaremos que lo que constituye el lenguaje como fenómeno biológico relacional es un coexistir en interacciones recurrentes bajo la forma de un fluir recursivo en coordinaciones conductuales conceptuales. Ese proceso al que ahí también llamaremos lenguajear. También notaremos que lo que distinguimos, afirma Maturana, en emociones en nosotros y en otros animales son dominios de acciones, clases de conducta, que en nuestro vivir fluimos en un dominio de acciones, en un conjunto de emocionar, en ese lenguajear que está afirmando Maturana, que desde luego es un entrelazamiento del lenguajear y el emocionar que llamaremos conversar, y que mantendremos en todo el vivir humano que se dan en redes de conversaciones. En este sentido, es el comprender de Humberto Maturana en el amor, en el lenguajear, en el conversar, entre lo autopoético, entre las condiciones conductuales y conceptuales. Son esas las categorías como fenómenos biológicos relacionales a las cuales manejó en todas sus obras Humberto Maturana, muchos de ellos al lado de. Es que educar constituye el proceso, por lo tanto, al niño, por lo que el niño como el adulto en ese convivir se transforman de manera que su modo de vivir se hace progresivamente más congruente y se lleva en el seno de una convivencia, porque según Maturana, y lo rescata Ballester y Colón, educar implica posibilitar una transformación estructural contingente en el vivir, a fin de que las personas aprendan a vivir de acuerdo a la configuración de la comunidad en la que viven. Esa educación, entendida como sistema relacional, entonces configura un mundo de tal manera que los educandos van confirmando a través de su vivir lo que vivieron en su educación. De igual modo, los educadores confirman el mundo en que vivieron al ser educados en el educar. A esta esencia y a esta exactitud lleva Maturana lo que es y lo que será en el futuro, en el desenvolvimiento de su vida y de sus oficios, de cómo fue educado el ser. Y por ello, en una pedagogía de la sensibilidad y de acercamientos a los sujetos descentrados, vamos a rescatar que ese sujeto descentrado que queremos mostrar es un sujeto migrante y fronterizo dentro de una tensión y distensión entre centros y periferias, y eso sucede actualmente muchísimo en nuestro país, y donde el sistema educativo sugiere un elemento homogeneizador a través de una estructura curricular que hace esfuerzos por homologar al sujeto cognoscente.
y ese sujeto convertido en educando ingresa a espacios educativos para ser potencialmente hábiles en medio de espacios sociales. Esa homogeneización heredera del proyecto colonial globalizador se sigue presentando actualmente. Estas palabras las rescata Hernández 2014. Y es que la sensibilidad entonces será conciencia y autorreconocimiento del sujeto en función del mismo y su entorno para proponer cambios en función de la amalgama de hombre al cual se visionan en los pueblos en formas individuales y colectivas. Vea cómo se va rescatando en Maturana lo individual y colectivo que va permeando al ser humano como una amalgama con su entorno. Y es que entonces la pedagogía se constituirá en una muestra en los absolutos racionales, en esa absolutización que ha venido pasando, donde se convierten en sujetos cognoscentes de actividad prácticas, en beneficios colectivos, en apariencia. Ese acto de educar entonces, o acto docente, es tal vez la única oportunidad que tiene el docente de aplicar con toda libertad la pedagogía de la sensibilidad. Allí el docente tiene el acto libre de aplicar una pedagogía de la sensibilidad, porque el acto docente es el momento donde la intersubjetividad es un elemento fundamental para lograr un proceso empático que garantice la real administración de los contenidos en función de la sensibilidad y de la empatía. El docente no debería de perder tal vez ese único momento que tiene para formar en el discente un ser sensible, digno de ser congregado con el otro en el sentir con el otro. Y es que ese acto de educar, el contenido por sí solo, no va a representar la posibilidad de promover la subjetivación del sujeto. Se requiere de una pedagogía de la sensibilidad que permita el engrane, es decir, que traiga a colación una educación estética, literaria, musical, yo diría profundamente sensible, atendiendo al cuerpo, alma, mente, corazón y espíritu, unida con nuestro magnífico Espíritu Santo, donde las disciplinas ahora se vayan de mayor profundidad a una transdisciplinaridad que diría yo que tendría más oportunidad de mostrar una subjetividad, donde el salón de clase sea lo menos aburrido y donde se vaya a una aula mente-espíritu, donde se pueda aprender en todo momento, lugar y tiempo, y donde esa imaginación y esos espacios soñados vayan a ser realmente anhelados por el estudiante. Esa pedagogía de la sensibilidad y la hermenéutica está profundamente relacionada en las obras de Humberto Maturana y de Francisco Valera. Y es porque el estudiante debe practicar en el proceso educativo como un sujeto, no simplemente un objeto de inducción, sino una resignificación del sujeto y sus espacios en función de sus necesidades subjetivas y necesidades sociales. Y a eso debe mirar el docente, a esas necesidades subjetivas y sociales, al estilo freiriano, donde él se redime y va a la solución e inmiscusión de sus propios problemas desde lo que el docente le imprime como el acto de educar. Y es que hay una resignificación del sujeto desde ese mismo espacio, porque enseñar desde el sujeto y sus desdoblamientos es ir al cuerpo, a la memoria histórica, a la mítica, a la íntima, al deseo, a la compatibilidad y la tolerancia. Todo ello lo debemos de tener muy presente cuando hacemos una pedagogía que se imprime, sea de la sensibilidad. En ese sentir pensar, proponemos ahora entonces una pedagogía que vaya más allá de esa violencia impulsada por la propia escuela, que hace de las personas sus propios demonios contingentes que van a destruir su propia historia. Es decir, que debemos de ir más allá de ese discurso de violencia y debemos de ir a promover en tiempos inmemoriales un devenir del amor, de lo simbólico y de lo sensible, para construir verdaderas esencias humanas en ese ser que se está conformando para ir más allá de despertar su propio mal, y que, como dice Morán, somos demen y somos amor, y que debemos de siempre
saber que solo el amor nos salva y nos redime en el nombre de Jesucristo. Y es por ello que en esa pedagogía de la sensibilidad y la hermenéutica debemos de educar desde la sensibilidad como forma utópica de contraponer al hombre y sus contextos, pero recordando siempre que las grandes transformaciones han sobrevenido de revueltas íntimas que se yerguen como energía fundamental para producir cambios y propuestas. Lo rescata Hernández y es esa la propuesta de la educación liberadora de Paulo Freire, desde luego. Y allí pensar que la sensibilidad es parte consustancial del sujeto y que la pedagogía lo debe considerar como clave hermenéutica para enseñar en torno a la vida. Es decir, una enseñanza existencial que transmita un proceso intersubjetivo que nos lleve a reconocernos como sujetos sensibles, capaz de articular mundos o visiones del mundo a partir de la subjetividad. No como un artificio para producir un mundo ficticio, sino como un instrumento de resignificación y resiliencia en un mundo cruel. Y ante este mundo cruel siempre deberemos responder con la educación de la sensibilidad, del amor y del espíritu. Y por ello, entonces, la educación de la sensibilidad, con esta hermenéutica de la sensibilidad, debe producir discursos que vayan a la aplicación de recursos pedagógicos que nos permitan abordar a sujetos con instancias afectivas subjetivas a través de una semiosis para validar recursos de creación intersubjetivos entre lo trascendental, lo reflexivo y lo argumentativo, para irnos a una pedagogía que reinvente al sujeto desde su sensibilidad. Y en ese asunto vamos nosotros a mostrar algunas esencias profundamente imbricadas de Humberto Maturana en la pedagogía de la sensibilidad, y para ello he rescatado unas imágenes muy hermosas que van a dar sentido y que voy a intentar narrar brevemente. El nivel de extracción de esta propuesta de la pedagogía de la sensibilidad nos lleva a pensar en una dificultad fundamental que se ha presentado en esa educación racionalista profundamente y humana que deja por fuera las subjetividades del ser humano. Por ello, hay que clarificar y poner ejemplo concreto de estas aspiraciones de Humberto Maturana para concretar ejemplos desde una perspectiva que maximice el mundo de las ciencias en una educación de la sensibilidad. Y es allí como rescatamos entonces las obras de Humberto Maturana y de Francisco Varela, que vayan a reencontrarnos como seres humanos con un concepto de autopoiesis que, aun cuando no es motivo de estudio actualmente en esta asignación, debemos de estar pensando en esa descripción satisfactoria de lo que se ha de observar, en ese sistema conceptual de los fenómenos, pero también debemos de pensar en esa observación de lugares y de necesidades que tiene el educando, y a ello debemos atender en primer lugar, porque el conocimiento es vida y la representación no es simplemente una imagen del mundo, sino una reconstrucción interna e íntima de nuestra propia esencia como humanos. Y has de recordar que allí debemos de ir a una visión de mundo donde el sistema nervioso, el sistema de los estímulos, la congruencia espiritual, la fusión de nuestro todo, nos imbrica a educarnos con alma, mente, cuerpo, corazón y espíritu. En ese sentir pensar, esa circularidad que nos permea como seres humanos, ha sido muy, pero muy destacada con Humberto Maturana cuando ha intentado procesos complejos con el lenguaje y los diferentes saberes para hacernos ver cómo debemos capturar nosotros esos sistemas autónomos que nos constituyen como redes en el mundo y con el mundo. Y entonces allí autopoiesis sería autocreación, es decir, regresarnos al significado griego de sí mismo, que significa autopoiesis, producir nosotros mismos un conocimiento que vaya a la circularidad de lo que somos como seres humanos. Y el docente allí tiene una gran responsabilidad, porque primero debe redimirse a sí mismo como humano
y sacar de sí mismo, desligando y religando esa esencia castradora que le lleva a imponer el conocimiento como balas en las cuales aprieta un gatillo y mata la emoción y la sensibilidad en el aula. Y ese sistema octopoyético que se reproduce a sí mismo, que es abierto y que va en una dinámica de relaciones, debe concretarse en un individuo con un sistema metacognitivo profundo, donde los conceptos cuerpo, emoción, lenguaje y espíritu deben estar al mismo nivel de consideración de importancia. Porque en ese permear nos posibilitamos de un lenguaje y de un reconstruir que va a una percepción que debe posibilitar la observación y la acción profundamente humana, donde la emoción, el amor, porque en esa tradición a la que nos convoca Humberto Maturana, nosotros debemos de ir pensándonos en reencontrarnos como constituyentes de un conocimiento y de una tentación y de una certeza en la que la biología del conocimiento y esas diferentes implicaciones no son solo de la biología, sino que también son de la antropología y de lo social en una evolución, en una dinámica interna, en donde la autopoiesis y esa dinámica relacional nos vaya a existir propiamente como seres vivos en la realización de nuestro acontecer. Porque en ese sentido de coherencia y armonía, en esas relaciones, en esa integrabilidad, debemos de ir a una coherencia en nuestro crecimiento espiritual, pero también plasmado en una relación dialógica dialéctica en la que cada día vayamos a ir superándonos, teniendo esa autonomía individual que nos permite permearnos, pero que el docente debe despertar y educar para recordarnos esa autonomía individual que no se puede pensar sin la autonomía de los otros. Y que en ello ese análisis debe ir a un amor como emoción, como sustrato del lenguaje, que vaya a una convivencia y una forma de crianza en la que el ser humano es y será luego, en un futuro muy cercano, lo que ha de ser y lo que se le ha imprimido su ser como lo que se llama educación. Y es que nuestro vivir cotidiano debe mostrarse como lo imprime Humberto Maturana en un lenguaje, en un fenómeno relacional, de un consistir recurrente de lenguajear. Y ese lenguajear es conversar, es comunicarse, es una dialéctica hermosa que debemos atender e imprimir en nuestra vida. Y así debemos de ser educados. Por ello, desde esta perspectiva, la conversación se transforma en una poderosa herramienta de crecimiento personal, de inclusión, de recreación y de diferentes mundos. Esa cultura debe ser en ese aula mente y aprovechando el aula física de la escuela, una red que se mantenga en un cambio emocional y en un educar con el otro para las futuras generaciones. Y es por ello que pintando la historia de nuestras vidas debemos de conseguir quien nos imprima los mejores colores de amor y entender que solo el amor nos salva y nos redime y que para ello la pedagogía y la sensibilidad debe estar puesta en cada niño, en cada persona, en todo lugar, espacio y tiempo. Y en esa biología de la hermenéutica, Humberto Maturana ha tenido sus grandes aportes de manera sensible y de manera con un legado que atiende a la biología del ser. Porque nos vamos a encontrar con otra dificultad fundamental, a saber que mientras el enfoque hermenéutico desvía la atención que exigen las ciencias naturales como ámbito del conocer, el enfoque de Maturana y Valera parte del esfuerzo de inscribir la ciencia como saber hermenéutico, así como el de inscribir la hermenéutica en sus bases epistemológicas. Y lo sorprendente del esfuerzo de Maturana y Valera, como lo dice Xavier Fernández, no es la capacidad de reducción de los fenómenos complejos que componen nuestras vidas, no, como podría esperarse, sino más bien todo lo contrario.
Lo que sorprende del árbol del conocimiento, en cual poderosas metáforas brinda para imbricar el conocimiento y la historicidad, su identidad y su lenguaje como fenómeno misterioso y fantástico de la vida. Y por ello, Maturana y Valera no reducen la vida y la conexión, sino que precisamente la construyen en toda su riqueza y complejidad sobre las condiciones de posibilidades biológicas de nuestro propio conocimiento, y todo ello nos asume entonces un reto de afrontar las dificultades, y esas dificultades de investigar, de ser y hacer, deben de estar permeadas de lo que es y somos como seres humanos. Por ello, nosotros tendremos a vivir un mundo de certidumbre y de solidez en la medida que nos probemos como seres de amor, como seres que tenemos una condición cultural y que debemos de ir a la salvación del otro. Esa experiencia cognitiva involucra desde luego esa manera personal, enraizada, en la que el fenómeno individual ciego ha llevado a una profunda soledad del ser humano. Y nos encontramos entonces con abarcar espectros excesivamente amplios que vislumbren una hermenéutica de textos, una situación hermenéutica que requiere una elaboración previa, difícilmente especificable, y donde conviene un terreno adecuado para establecer una relación entre cognición, comprensión, sensibilidad, ser, amor, espiritualidad. Y en estas conclusiones de apertura, siempre mis conclusiones serán de apertura, en un alto humilde de conocer y saber que no soy un ser acabado, ni quiero serlo, porque el deguste por el conocer es un arte que disfruto día a día en el nombre de Jesucristo y con su sabiduría. Y es por ello que debemos de reconocer siempre que estamos en realidades crueles, pero que nosotros no debemos unirnos a las causas y debemos de evitar las consecuencias nefastas de esas realidades crueles que nos imprimen la globalidad en este mundo. Por ello, la pedagogía no se ha alejado mucho de ese concepto originario que implica conducir al niño, y que hoy continúa enfocada en una conducción, en una interdisciplinaridad que le pone en un acto educativo inhumano. Ese objeto de impactar debe recobrarse en pos de una comprensión de una cultura y una construcción de sujeto. Son palabras de Luis Hernández. Y debemos de ir a saber que el acto de educar es un acto que es la única oportunidad, como les dije, y quiero rescatarlo una vez más acá, que tiene el docente con toda libertad de transmitir una pedagogía de la sensibilidad en un acto donde la intersubjetividad fundamental de lograr el proceso empático que garantice la real administración de los contenidos más allá de una simple aplicación de una perspectiva cognoscitiva. Y por ello, el estudiante debe participar en su proceso educativo como un sujeto y no simple objeto de conducción. Esa pedagogía de la sensibilidad debe ser una resignificación del sujeto desde el mismo modo de enunciación capaz de transformar sus eventos y sus circunstancias y enseñar esa profunda complejidad de cuerpo, memoria, historia, espíritu, tolerancia en una íntima relación con el otro. En tanto, será educar desde la sensibilidad una forma utópica, pero que nos recobra día a día en una praxis, una energía de pensar en una sensibilidad consustanciada con el otro, considerando una clave hermenéutica para enseñar en torno a la vida a partir de una esencia y de un sujeto sensible, no solo como artificio, sino como un verdadero centro de sensibilidad en ese sentipensar que debe ser recobrado en esa decolonialidad de la educación modernista, posmodernista. En las referencias de Maturana, desde luego, de Xavier Fernández, de Luis Bragré, de Hernández Carmona, de Humberto Maturana y Valera, de Maturana por su lado, de Valera por su lado, y de Romeo Vivian. Y como siempre, y por siempre, a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Para ti, ese cultivo hermoso que me lleva a cosechar frutos que son tuyos por siempre y para siempre.
Y en este momento me despido en el módulo 6 dándole la gloria a Jesucristo, que me ha permitido en un tiempo hermoso, porque mis tiempos no son míos, sino son sus tiempos, pues construir para la gloria de Dios todas estas narrativas en estas 10 presentaciones que nos hacen elevarnos cada vez más en procesos metacognitivos profundos a los que aspiramos llegar en el nombre de Cristo. Saludos a todos, bendiciones.